Pues bien, ahora sí nos vamos a meter en la receta, para hacer perfecto ese producto que vamos a llamar Plan Decenal de Educación Ambiental, con el eje envolvente de la enseñanza en cambio climático. Pues bien, la Estrategia Nacional de Educación en Cambio Climático lo sabe y hace énfasis en eso, y nos insta a pensar en estrategias que sean acciones objetivas, prácticas, planeadas, pero con enfoque realista, práctico, óptimo, y encaminadas con eficacia, eficiencia y economía para que sean sostenibles. Entonces, lo primero es la construcción de la estrategia. La razón que justifica el diseño de esa estrategia es orientar a cada departamento, a cada municipio, a cada agremiación, a los museos de ciencias naturales y los que tengan clima como este, a tomar acciones para que el conocimiento de todo lo ambiental, que es muchísimo. Yo me he puesto a pensar que si metiéramos en un edificio todo lo que publican de cambio climático, podríamos llenar el edificio de la NASA en Cabo Cañaveral. Pero en realidad, lo que es fundamental, imprescindible, sin lo cual no se puede avanzar, cabe en un espacio como esta salita del museo. Entonces, vamos a tomar todo ese conocimiento universal, vamos a filtrarlo en lo que es fundamental, esencial, y vamos a presentarlo de forma amena, didáctica, con capacidad de recordación, experiencial, con lenguaje comprensible, de una forma culturalmente pertinente, para que se convierta en conocimiento útil de aplicación. Eso es lo que vamos a hacer. Es que no nos importa hacer un plan decenal de educación ambiental orientado a cambio climático perfecto para que aparezca en manuales. No, queremos uno que en verdad sirva y que los cambios en los paradigmas puedan ser medibles, que se vean en la sociedad. Para eso vamos a recurrir al diagnóstico. Y como ya les dije en el cartel pasado, nos vamos a ir al grupo de Nueva Delhi. El de trabajo de Nueva Delhi estableció 6 líneas, 6 de acción para orientar los esfuerzos de todos los países, aplicables a los departamentos y municipios, para realizar sus estrategias de educación en cambio climático. Y los 6 esfuerzos, las 6 líneas de acción son: primero, promoción de la participación ciudadana. Esto hay que sacarlo de las oficinas y de las aulas académicas. 2, acceso a la información, pero información veraz, amena, entendible, en lenguaje comprensible por la gente. Creación de la conciencia ambiental, para lo cual la educación experiencial, museística o no formal es fundamental para garantizar la recordación. La capacitación de los gestores ambientales, o que yo llamo GECAMs, gestores culturales ambientales, porque se van a apoyar en los conocimientos del sector del espectáculo, del sector de la cultura. La educación propiamente dicha, formal y no formal, en cambio climático, y la cooperación internacional. Ya vimos, para no reinventar lo inventado y para hacer intercambios para el empoderamiento y la recapacitación de los gestores culturales ambientales. Ya como pensamiento local, puedo decirle que la educación media en Colombia ha tenido la cátedra de educación ambiental por 18 años y en verdad sus efectos no son medibles. No ha habido un cambio en el modo de pensar, en los paradigmas de producción y consumo de la población. Se falló porque la orientamos solamente hacia los recursos naturales, hacia los residuos, el reciclaje. Y esto tiene que ir mucho más allá. Esto tiene que ver con los estilos de vida y las reducciones de la huella hídrica, de carbono, ecológica, demográfica, y la urgencia de la descarbonización de la economía y de la generación de energía. Con eso podemos tener una esperanza remota, porque nos va a llevar directamente a la economía circular y al desarrollo sostenible. Bueno, entonces, para que no nos siga pasando, porque ya hemos visto cómo locura es pretender resultados diferentes haciendo siempre más de lo mismo, vamos a fortalecer una investigación y un modo de actuar sobre las comunidades, o sea, una investigación demográfica y étnica,
cuyos aportes al conocimiento asociado al ambiente sea de utilidad y además sea divulgado con sencillez. Hay que ir a los saberes de las comunidades, especialmente de las comunidades que se ven afectadas por el deterioro ambiental, porque ellas por la necesidad ya aprendieron de la resiliencia. Tenemos que aprender a divulgar estos conocimientos en lenguaje y de una forma accesible que vaya más allá de los públicos especializados, de los científicos o los planificadores, porque ellos ya lo conocen, pero su número no es crítico para llegar a la ley del centésimo mono que produzca esa eclosión social que nos lleve al cambio que estamos esperando. Porque es que lo que está en juego es la civilización y la biodiversidad. Y ahí viene el marco ético que ya lo explicamos allá. La enseñanza adecuada, eficiente y eficaz, con cambios en los paradigmas del calentamiento global acelerado por el hombre, provocado y que está llevando aceleradamente a un cambio climático, es el imperativo ético categórico de nuestra era, de esta generación, porque lo que está en juego es la civilización y la biodiversidad. Ya estamos inmersos en la sexta extinción masiva de la historia del planeta. Estamos perdiendo 2000 especies vivas cada día y eso es inaceptable, intolerable, no lo podemos permitir. Luego viene ya el componente estratégico. Ya vimos en la diapositiva pasada que los componentes claves para afrontar el estudio del cambio climático deben ser la cultura, la economía y la sociedad. Pues bien, debemos establecer pactos, o sea, éticas, acuerdos éticos sobre lo fundamental entre todos los distintos actores y sectores sociales y económicos. Y tenemos que hacer una implementación de estrategia aprovechando todas las tecnologías de la información, porque esto tiene que llegar a toda la población, así como a toda la población deberá llegar la vacuna para el COVID cuando se apruebe. La educación ambiental en cambio climático debe llegar a todas las personas, porque está en juego la supervivencia, no de la especie, sí de la civilización y de la biodiversidad, de forma tal que vamos a insertarnos en todos los contenidos digitales, vamos a aprovechar todas las plataformas, todas las redes, el esfuerzo personal y con las selfies vamos a jugar definitivamente. De ahí que la educación ambiental tenga que ser espectacular, como espectacular es la puesta en escena de un concierto de Shakira, de Carlos Vives o de nuestro personaje, Carlitos Rivera, el mexicano. Pues bien, viendo las cosas así, desde la cultura, la economía y la sociedad, sabiendo que tenemos que llegar a todo el mundo y la forma de hacerlo es el aprovechamiento de la revolución informática que permitió el cambio de era, pues nos vamos a enfocar a eso. Y para eso necesitamos hacer contenidos lo suficientemente atractivos para que justifiquen ser vistos por todo el mundo. Así que a sacarlo de las aulas universitarias y de los manuales planificadores, muy interesantes, pero inaccesibles. Y luego tenemos que ir a los aspectos operativos. Todos los aspectos operativos de la estrategia de educación en cambio climático van encaminados a la conformación y educación de nuevos públicos para convertirlos en públicos altamente educados y exigentes, que cada vez estén más informados, generen incluso conocimiento y exijan de todos los que estamos en la cuestión de la enseñanza de la educación ambiental contenidos mucho más profundos, amenos, diversos y asequibles. Pues bien, para promover esos mensajes que sensibilicen al grueso de la población, apoyémonos en el sector cultural. Ellos saben cómo hacerlo, ellos saben cómo llegar a las personas, ellos saben cómo manejar las redes sociales, ellos saben crear contenidos, pero que sea la naturaleza afectada por el cambio climático la obra misma, el autor de la obra, el actor, la actriz, la puesta en escena de toda esta realidad, no necesariamente cómica, más bien hacia la tragedia que a la comedia, pero que es fundamental que cale para que salgamos de este inmenso atolladero en que nos encontramos. Bueno, tenemos que resignificar además el mundo rural, para que los jóvenes no pongan como meta irse a las ciudades a engrosar los problemas, sino se queden en la naturaleza, en el campo, que deberá ser un excelente vividero y un gran negocio. Y por último, tenemos que promover mensajes que sensibilicen a la población urbana, que ya es más del 80% de la población del país y en otros países muchísimo más, para que adopten estilos de vida sostenibles y lleven al concepto de que hablaba el ministro
Lozano, mi vecino, de las biodiversidades, donde haya estilos de vida sostenibles, de economía circular, basados en el verdadero lujo que no es lo costoso ni lo superfluo, donde los patrones de consumo y de producción estén inspirados en las R's de reciclaje, resiliencia, reuso, reutilización, reinvención, o sea que se alargue la vida media de los objetos y que los residuos que queden sean aprovechables, que sea toda una cadena circular de aprovechamiento, que entiendan que lo que venga a la naturaleza se aprovecha, pero aprovechable vuelve a la naturaleza. Todo esto, además de la enseñanza de la gestión del riesgo climático, en adaptación y mitigación para los efectos que ya no se pueden evitar, pero que sí podemos mitigar, hará que la enseñanza de la educación ambiental en cambio climático, además de ser un imperativo ético categórico, una política de Estado, sea algo ameno que valga la pena duplicar. Y por último, recomendaciones. Vimos que las recomendaciones son los intercambios con otras experiencias y la generación de gestores ambientales que necesariamente deberán ser gestores culturales ambientales para que incorporen la economía naranja a lo verde, que es la fusión de lo educacional y de lo ambiental para obtener el máximo beneficio en la producción de bienes culturales ambientales de calidad, pero además en la generación y consolidación de públicos altamente exigentes y educados. Pues bien, para lograrlo necesitamos, además de los contenidos y de los personajes y de toda la creatividad inagotable, en lo cual los latinoamericanos somos inalcanzables por ser una fusión multicultural y multirracial, tiene que salirse del lenguaje sofisticado. Las publicaciones no tienen por qué ir destinadas a la comunidad científica que ya se sabe el tema, o a los planificadores o a los expertos. No, tenemos que ir a la población, a los públicos, que en la medida que se vayan educando serán más exigentes en cuanto a la calidad de los contenidos, pero que para llegar a ellos necesitamos simplificarlos sin dejar de creer que el mensaje tiene que ser veraz, oportuno, suficiente y sobre todo creíble. Pues bien, esta es la estrategia de la educación sobre cambio climático vista desde la conjunción de saberes del IDEAN y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero puesta en escena por el Museo Comunitario Ambiental de Florida Blanca, que es mi museo, que es su museo, que es el museo de ustedes y de todos, y a donde tienen que venir. Ahora permítanme presentarles cuál es, desde el punto de vista de las Naciones Unidas, el marco político internacional acerca del cambio climático, y terminaríamos ya con una presentación de los posibles efectos catastróficos de no hacer algo a tiempo y oportuno y eficaz sobre cambio climático. También vamos a la siguiente.